Hola, este es el segundo video que le da continuidad a lo que trabajamos ayer, la presentación de la materia, donde una de las cosas que habíamos planteado era la necesidad de acompañar con estas explicaciones generales la lectura de los materiales que hacen a la UDEA 1. Nuestra intención es hoy trabajar con las formas de vida sedentarias que se empiezan a desarrollar luego o tras la revolución neolítica que comentábamos ayer en el 10.000 a.C. ¿Por qué hablamos de revolución neolítica? Porque el hombre ha vivido por 2 millones de años aproximadamente en el marco del Paleolítico, donde la forma de producción de la alimentación se resolvía a través de la práctica extractiva de la caza de los grandes animales o de la recolección de frutos, de raíces, después van incorporando la recolección de la pesca. Esta forma de economía extractiva se desarrolló durante este periodo que denominamos el Paleolítico y que en determinado momento, a raíz del progresivo cambio climático, del calentamiento global, del retroceso de los hielos, esto va a conllevar a que también se produzca el desplazamiento de los grandes animales hacia los polos y grandes extensiones se van abriendo a bosques, a sabanas, y estos grandes animales, como por ejemplo el mamut, que la caza de los mismos permitía la alimentación de los grupos de bandas, bueno, empieza a mermar y donde el hombre va a tener que empezar a generar estrategias de resolver su alimentación no dependiendo de la extracción de la caza de estos grandes animales. Algunos dicen que esto pudo haber sido una causa, siempre hablamos de múltiples causas, donde también hay procesos de experimentación que llevaron a que el hombre empiece a observar que esa vida seminómade que llevaba atrás los grandes, las manadas de los animales, se tiene que empezar a revisar. Una de las estrategias es que tras la desaparición de estos grandes animales, el hombre busca nuevas formas de alimentación y en determinadas especies de laboratorios empieza a trabajarse la domesticación de ciertas especies silvestres de plantas, que estableciéndole cierto ritmo anuales de riego o de acompañamiento, se veía que se observaba sobre todas las cosas que podían generar comportamientos para la producción de granos o de derivados que permitieran al hombre procesarlo como alimento. Entonces empieza a dar lo que se denomina la búsqueda y la progresiva domesticación. ¿Qué es esto de domesticar? Es generar un ritmo de vida no solo a plantas, sino también a determinados animales que se empieza a observar que pueden convivir en cercanía de los grupos humanos, que generándole determinadas pautas de alimentación y de permanencia junto al hombre, le proveen de ciertos derivados que hacen a su alimentación. Estamos hablando de la domesticación que va a llevar a la práctica de la ganadería. Determinados animales como van a ser el ganado ovino, el ganado porcino, el ganado vacuno, y dentro de las prácticas del reino vegetal vamos a tener los que van a derivar en la agricultura y en determinados laboratorios, así en determinados lugares del viejo mundo se va a dar la práctica del trigo, de la cebada, y por ejemplo en la zona más del lejano oriente, la zona del arroz. Posteriormente en América lo que se va a practicar es la domesticación de maíz. Entonces son distintos laboratorios que se empiezan a dar en distintas regiones, en el cercano oriente, básicamente en el norte de Mesopotamia, en el sur de la zona de Turquía, y desde allí, con la movilidad de los campesinos que ya van incorporando estas prácticas de la agricultura, se va dando la ocupación y la transformación de sociedades que eran nómades, extractivas, cazadoras, recolectoras, progresivamente se van a ir transformando en agricultores, campesinos,
y donde indudablemente si uno le impone, se vincula con la práctica de la transformación de la tierra, de la producción que puede dar la tierra a través de la agricultura, va a ir llevando a que uno no va a desplazarse como antes, sino que va a ir surgiendo esto de las formas de vida sedentarias, donde quien se dedique, los campesinos, a la producción de agricultura, van a comprometerlos a establecerse en un lugar para el cuidado de esos cultivos y empezar a establecer territorialidad, es decir, van a surgir estas formas de aldeas que van a empezar a especializarse en la transformación de la tierra para la generación de su propio alimento, junto con y en forma paralela a la selección de estos animales que se van a ir conjuntamente a la adaptación del hombre y la adaptación de los animales a vivir al compás del ritmo que el hombre le va a ir marcando y que también les va a marcar territorialidad, porque los animales van a empezar a estar cercados en vallas, por supuesto que no es alambre todavía, sino que se trabaja la piedra o empieza a trabajar la madera para el señalamiento de los espacios de producción y de cercanía a la vida del hombre. En los contextos que nosotros vamos a trabajar del cercano Oriente Antiguo, son tres procesos que van a la vez. La domesticación de plantas animales en relación con una agricultura de secano que se dice porque se riega, como en la pampa húmeda nuestra, de las lluvias que pudieran ser regulares, pero en muchas regiones del cercano Oriente nosotros vamos a ver que no hay presencias de lluvia, entonces el sustento del agua se tiene que obtener de la domesticación de las aguas del río. Esto va a generar un gran adelanto en la organización, la sumatoria de otro aspecto de la domesticación, que es la domesticación de las aguas del río a través de los sistemas simples de canales y compuertas que aseguran también un ritmo. Por eso hablamos de domesticación. Hay un ritmo de crecida de los ríos, hay un ritmo de acopio de agua y hay una derivación de agua para el cultivo de las tierras. Entonces el hombre deja de tener una economía extractiva para empezar a generar una economía productora de sus propios alimentos y que esto lo va a vincular a una territorialidad que va a marcar cada aldea, marcada por este cercamiento, y progresivamente esto se puede ir complejizando en formas de empalizadas, que estamos hablando de empalizadas de troncos, y indudablemente para empalizada de troncos ya estamos hablando de otra forma de organización que va a empezar a darse, que es, bueno, hay que conseguir esos troncos que no están presentes en todo el cercano oriente. Entonces, para conseguir esos troncos hay que hay que vincularse con otra región, hay que intercambiar con otra región, hay que desplazarse a otra región que sí lo tiene, y acá empieza a aparecer una figura que es económica muy importante, que es que toda la producción económica que nosotros progresivamente se va a ir dando en este periodo nuevo que es el neolítico, que es ya vinculada a esta especialización productiva, es que la producción va a ir generando excedentes. ¿Qué quiere decir excedentes? Ya se cultiva pensando en la generación de un plus que permita un sobrante, pero no un sobrante circunstancial o eventual, sino que ya empieza a ser dentro de la organización económica de la producción la intencionalidad de generar un excedente que le permita con ese excedente obtener bienes con los cuales va a salir a otras regiones a obtener aquello que empieza a requerir para su dinámica interna, como puede ser la madera para generar las empalizadas. Y la empalizada también está vinculada con esto de ir marcando territorialidad, ir resguardando la seguridad de esa aldea, porque se sabe que esa manera acopia excedentes y esos excedentes hay que protegerlos. Entonces, nosotros vemos como la complejidad de la vida humana empieza en ese momento y no se detiene hasta ahora. La progresiva transformación del ambiente, del espacio geográfico, empieza en ese entonces
y no se va a detener hasta ahora. Piensen que ya hemos hablado de rotular campos, de desmalezar el monte natural, de talar árboles, de generar rutas de desplazamiento. Estamos hablando de, de vallar el espacio, de generar canales de riego. Todo esto va transformando la geografía natural y va marcando la huella de transformación que impone el hombre, y que no es algo nuevo, sino que empieza en el 10.000 a.C. Ya vamos a tener consecuencias cuando pasemos al 3.000 a.C. y bueno, nosotros hoy damos fe de todo esto.